Bueno, ahora en estos momentos, continuando con la clase de estructura socioeconómica de México, y para hacer una recapitulación de los modos de producción de acuerdo a Carlos Marx, le vamos a pedir a Eduardo Maceda que nos haga, por favor, la presentación de su trabajo. Salí, ya está. Vamos a ver, permíteme. A ver, dale. Bueno, a mí me tocó el modo de producción feudal y pues esa es mi portada, ¿no? Donde tengo todos mis datos de la escuela, la materia, el maestro, y pues de quién es el trabajo, ¿no? Aquí tenemos mis puntos más importantes sobre qué es. Y como pues aquí nos dice que, bueno, voy a leer esto, ¿no? Dice, es una organización socioeconómica que rigió de la sociedad medieval en Occidente y otras regiones del mundo. Bueno, eh, esto, más que nada, esto viene se hizo de, por decirlo así, en Roma, hubo algo que por decirlo así, se deshizo, ¿no? No recuerdo, no estoy muy seguro cómo fue, qué es lo que era, pero se supone que el feudalismo salió de algo de Roma. Bueno, salió de Roma, así lo voy a dejar porque pues no me acuerdo muy bien. Dice que eh, en estas sociedades el poder político estaba eh, descentralizado y era ejercido de manera independiente por los señores feudales, la aristocracia o nobleza que transmitía el poder con, con, consanguíneamente y que era dueña de las tierras cultivables. Bueno, este punto es de que nos habla que en esos tiempos era muy normal que, por decirlo así, los terratenientes o los que tenían un puesto, por decirlo así, un nivel social alto, eran los que podían heredar, por ejemplo, pues el poder de ser un terrateniente, solamente podía ser mi hijo, ¿no? Porque era de mi sangre, solamente él podía ser el descendiente de mi puesto de un terrateniente, un rey, un virrey, toda esa jerarquía que se veía en la época feudal. Profe, de hecho, si me puede hacer el favor de pasar a los ejemplos, ahí tengo una imagen de las jerarquías. Aquí en la parte izquierda tenemos una foto bueno, una imagen de cómo era, ¿no? Y hasta arriba estaba el rey, de ahí le seguían los duques, los condes y altos pretados. Ajá, algo así. Bueno, de ahí seguían los caballeros, señores, obispos, ah, abad- Ah, vale. abades, y más abajo estaban los soldados, campesinos y siervos. Obviamente hay más abajo, como por ejemplo, desde el rey, está desde el rey, que es lo más alto, por decirlo así, hasta lo más bajo, que sería pues el vil esclavo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otros ejemplos de cómo es que se vivía, ¿no? Eh, en la parte de donde están como las personas con unas asadas, ¿no? Sembrando, eran como los campesinos, por decirlo así, serían aquí bueno, ajá, campesinos, ahí dice campesinos hasta abajo. Igual ahí entrarían los esclavos, ahí podemos pues ver que igual está el rey. Es una ilustración de pues cómo se vivía en ese tiempo, ¿no? El feudalismo que tenemos igual a los soldados y todo lo que pues está aquí en la jerarquía del feudalismo. Y pues si me puede hacer el favor de regresar otra vez a los puntos. Bueno, ahí igual hay otro ejemplo de cómo se vivía en esos tiempos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos no sabría decir si es un rey, virrey o qué puesto tendría esa persona, pero pues que sí tiene un puesto alto hablando de niveles sociales. Y ahí tenemos a los campesinos que están trabajando para ellos. Y ahora sí, si me hace el favor de regresar a los puntos. Aquí, por ejemplo, dice en la tercera, dice, consistía en una dinámica económica de sumisión y explotación del campesinado por parte de los aristócratas y los terratenientes. Aquí lo que pasaba era que, bueno, voy a pasar al segundo también que dice, los campesinos o siervos pagaban a sus respectivos señores feudales una porción mayoritaria de lo producido con su trabajo a cambio de seguridad militar, orden y jurisprudencia. Aquí lo que pasaba es que en ese tiempo no estaba como hoy en día, que es
que compramos, por ejemplo, un coche con dinero, ¿no? Que es como la moneda que, en ese tiempo, su moneda más valiosa, su forma de comprar algo sería más bien lo que llamaría más bien como trueque, que era cambiar pues algo por algo. Entonces, eh, digamos que ahí los campesinos le daban cierta porción de lo que sembraban, que sería su dinero, por decirlo así, por decirlo así, hoy en día se le diría, no sé si ¿cómo se le dice? Bueno, están los presidentes de México, de los países, de los estados y de los municipios. Entonces así sería, ¿no? Es como que ahí sería el dueño de la tierra. Le daban dinero a lo que dice que es a sus, a sus señores feudales. Bueno, no estoy seguro cómo se le dice, ¿no? Pero básicamente que vivían bajo un sistema en el que, pues un sistema antiguo, ¿no? Así se manejaba en ese momento, en esos tiempos, que ocupaban como dinero lo que hacían, ¿no? Bueno, sus acciones, más que nada. Ahí tenemos igual los ejemplos. Aquí tiene una imagen de donde pues nos pone cómo se vivía, ¿no? Aquí podemos ver que tiene, es que, profe, si das el favor de acercarlo para que se vea lo que dice ahí, si se puede. Es que ya está en, como Ah, en bueno, más presentación. que nada, aquí nos pone pues una ilustración de las casas, pero en cada casa pues tiene como que su cierta función, ¿no? No solo son casas, sino que pueden ser herrerías, telares y pues más que nada cosas que se ocupaban en esos tiempos. No me lo sé todos, ¿verdad? Pero pues, Sí, una casa la división del trabajo le llamaría Karl Marx. bueno, sí, eso. Sí, y, ajá, y aquí tenemos, por ejemplo, aquí podemos ver que tiene un castillo al centro, ¿no? Digamos que ahí estaría, por decirlo así, presidente de ese municipio. El Ah, rey, ajá, el rey. Y alrededor están las casas, pues, de los campesinos, ajá, campesinos que ya le pagaban con lo que cosechaban al rey para que les dieran protección, pues, les dieran un lugar donde vivir y protección y, pues, eso, más que nada, ¿no? Y así ya es. para llegar No, a mi no había conclusión, movilidad social y lo explico de esta sí, manera. Movilidad social quiere decir que los que eran pobres toda su vida iban a ser pobres porque no podían aspirar a ser de la nobleza y los que eran de la nobleza nunca iban a bajar de nivel social. Entonces así era porque Dios así lo había mandado. gracias por esa, profe. Bueno, en conclusión, aquí tenemos que la época feudal fue una consecuencia, bueno, aquí está lo que les decía, dice que fue una consecuencia de una disolución de un sistema político establecido para mantener el orden social y económico. Eso fue en Roma, si mal no recuerdo, Roma, algo así. Ahorita te ayudo con esto. Porfa, no. Recuerden que la otra vez vimos las etapas de la historia según un concepto europeo, porque siempre he dicho que es europeo, y está la prehistoria cuando el hombre no sabía leer ni escribir, luego ya empieza la historia cuando el hombre inventa la escritura, y esa historia se divide en etapa antigua, donde surgen las primeras ciudades y termina la etapa antigua hasta la caída del Imperio Romano en Occidente, cuando cae Constantinopla. Cuando cae Constantinopla, entonces empieza la Edad Media, donde ahí ese sistema económico se basa en una estructura que está encabezada por el rey, y ese rey tiene que, según es nombrado por Dios, los gobernantes como que hacen una alianza con la iglesia y el obispo y el papa dicen, oh sí, lo ha nombrado Dios, y entonces el rey siempre iba a heredar el trono y más adelante terminaría la etapa medieval con el descubrimiento de América en 1492 se dice que termina la Edad Media y empieza la Edad Moderna. Pero entonces la Edad Media dura más o menos mil años y empieza cuando cae el Imperio Romano. ¿Sale? Síguele. Ya el último punto, pues más que nada es como una opinión personal, ¿no? Que dice que, bueno, aquí yo, en sí, pues sí, no voy a decir que lo hice yo todo solo, ¿verdad? Porque pues sí, me ayudaron para esto, pero pues sí, quedamos en que yo, pues, esto era pues un punto de vista personal, ¿no? Que estaba, bueno, lo que pudimos rescatar de ahí fue que
estaban limitados para desarrollar nuevas tecnologías, progreso social y su economía. Por lo tanto, no fue una de las mejores épocas donde se haya producido el mayor avance. Ahí lo que queríamos dar a entender, eh, bueno, lo que quiero dar a entender es que, eh, pues más que nada vivían en una época donde se vivía de una forma, pues que la verdad no es que estuviera muy bien, ¿no? O sea, hoy en día ya todos cuentan con derecho pues, a tener su casa, su familia. Uno puede ser el dueño de tantas cosas si se lo propone. En esos tiempos no se podía, ya que, como dice el profe, tenían que vivir a fuerza sometidos a esa, pues, por decirlo así, ese sistema, ¿no? De vivir, a esa forma de vivir, que iban a ser esclavos para toda su vida, porque, pues, así eran esos tiempos, no habían tantos derechos como ahora. Por eso digo que no es como que haya sido de las mejores épocas. Para mi punto de vista, no fue una de las mejores épocas. Más bien no fue una buena época. Y pues eso es todo, mi exposición. Gracias, Eduardo. ¿Algún comentario sobre la época medieval, jóvenes? Que No. De hecho, prácticamente, creo que en este tiempo había muy poca economía, profe, y no era igual a los otros países. De hecho, no existían países, eran reinos. Los países surgen ya con la revolución industrial, ahí es donde se forman ya los países. En esa época el reino de Galicia, el reino otomano, el reino de Francia, y es así como se manejaba, ¿no? A mí me llama la atención y me gusta este análisis que hace Carlos Marx, porque les digo, toda esta división de los modos de producción surgen apenas en 1850 y tantos como un análisis que hace este filósofo alemán y nos lleva a la conclusión de que la humanidad ha pasado por distintas maneras de organizarse. Ahorita estamos en la era contemporánea y la época contemporánea ya también se clasifica en niveles y yo no sé cómo acabe estas relaciones de producción porque estamos en la automatización, entonces la fuerza de trabajo, o sea, el hombre que siempre ha vendido su fuerza de trabajo, pronto ya no será requerida o será requerida de otra manera. Entonces, para eso ustedes deben de prepararse. Antes había obreros. Hoy en día muchas fábricas ya funcionan con robots, ya todo es automatizado. Yo trabajé cuando era joven, trabajé en Aguas de Tehuacán y clasificabas el envase de vidrio y lo separabas así, te daban trabajo. Ahora ya no existen, para empezar ya no existen ni Aguas de Tehuacán, pero ahora todo es con el famoso plástico PET y entonces ya no se necesita mano de obra, ya las máquinas nada más necesitas operadores. Antes necesitabas cargadores que llevaran las rejas, ahora ya están los montacargas, entonces las relaciones de producción, los modos de producción están cambiando y así que a ustedes les va a tocar ese reto.